La poesía es el caracol con el que se oyen los ruidos de la vida. Poetas jóvenes del Perú. Un recorrido por la obra de los autores de más reciente aparición. Hoy, Augusto Tamayo San Román. Hoy contamos con la presencia de un poeta casi desconocido en el panorama de la última poesía peruana. Augusto Tamayo San Román, nacido en Lima en 1953, hijo del conocido crítico literario y poeta Augusto Tamayo Vargas, ha publicado un solo libro, Bestiario. Con solo 8 textos en su interior, el poemario ya revela una voz original comprometida con un lenguaje fresco, pero a la vez hermético y de no fácil acceso. Bestiario apareció en 1978, y desde entonces su autor, salido de las aulas de literatura de la Universidad Católica, se ha dedicado paralelamente al cine. Sea como director o como guionista, sus películas reflejan la misma sensibilidad que sus poemas, y son parte de la personalidad de este autor. Augusto Tamayo San Román se revela, pues, como una voz que en próximas entregas nos dará sorpresas. Un lenguaje más evolucionado, lo mismo que una concepción más segura y profunda del oficio poético, nos lo hace creer así. Augusto, ¿cómo empezaste a escribir? Bueno, un poco el ambiente familiar, y más que familiar, paterno, ¿no? Desde chico he visto a mi padre escribir y lo he ido absorbiendo, aunque hubo una época en que, como para rechazar la influencia paterna, decidí que yo no iba a escribir y que iba a ser, por ejemplo, arquitecto, que fue algo que estudié. Pero después de darme cuenta que con la arquitectura no podía, y que era la literatura y algunas otras cosas las que me interesaban más, comencé a escribir. Ahora, ¿ya cuánto? Unos 12 años o más o menos. 12 años ya con la intención de escribir y de eventualmente ser un cuentista o un poeta, aunque pudiera parecer pretencioso. ¿Por qué razón? Por un lado me gusta la narrativa, me gusta el narrar cosas, por eso me he dedicado al cine también, que es un lenguaje narrativo. Pero también he sentido la necesidad de escribir poesía. ¿En qué encuentras más placer, en escribir poesía o narrativa? Creo que en las dos encuentro la misma angustia, un poco de tener que pelear un poco contra el papel en blanco que tiene que pelear todo el que escribe. A mí me cuesta muchísimo escribir cuento o poesía, me toma mucho y cuando lo hago me siento siempre muy insatisfecho y vuelvo a reescribir y vuelvo a escribir versiones. Cuando siento que el poema está saliendo, después de 10 versiones, y comienzo a sentir de que me comienza a convencer por lo menos, más placer creo que encuentro en el escribir poesía. El cuento es un proceso mucho más largo de concebir la trama, de elaborar los elementos de la trama, de engarzarlos y después de irlos poniendo, y el lenguaje que hay que irlo puliendo al escribir el cuento. Es un trabajo un poquito, creo, más, más de oficio. En cambio, el otro, un momento en que el poema sale, uno encuentra mucho más placer. ¿Qué definición darías de lo que es poesía? Más que definir poesía, que se me hace un poquito abstracto, yo te podría dar mi idea de lo que es el poema, concretamente. La
La poesía creo que es algo que cubre o que puede manifestarse en distintas expresiones, y yo te podría hablar más concretamente del poema en sí. Creo que un poema es fundamentalmente una emoción. Es una emoción, pero al mismo tiempo es una forma hecha de lenguaje, en la que esta emoción debe encontrar su expresión. Y como emoción te diría que la entiendo como un estado de ánimo producto de impresiones, de los sentidos, de ideas, de sensaciones. Ahora, esto no quiere decir que no aparezcan en el poema cosas que no serían puramente emotivas o emociones. Pueden aparecer conceptos, pueden aparecer imágenes, pueden aparecer hasta elementos narrativos, pero que todos en conjunto, para mí, para lo que yo trato de hacer, no para lo que otros han tratado de hacer, y no defino esto como lo que es la poesía o el poema para todo el mundo, sino para lo que yo he querido hacer alguna vez, es transmitir una emoción, una manera de percibir y de sentir algún momento, alguna situación, algo. Y por otro lado, te digo que es una forma, porque me parece que es un objeto formal, trabajado, muy acabado. ¿Siempre que sientes esa emoción tienes la necesidad de manifestarla literariamente? No son emociones circunstanciales, digamos, son emociones con respecto a cosas más abstractas. No son emociones cotidianas, no son emociones de todos los días, sino son obsesiones, visiones de repente, ¿no? Visiones que me transmiten, no sé, una manera de entender las cosas, en palabras mayores, no sé, el ser humano, la vida. ¿Qué relación encuentras entre tu condición de escritor y tu práctica de cineasta? Poca, muy poca, hasta ahora en todo caso. Son dos cosas que no podría yo encontrar una similitud entre lo que he hecho en un campo y en el otro. Y creo que es fácil de entender, son dos medios de expresión completamente distintos. Además los tomo completamente distinta. El cine es un complejo de cosas y de elementos que lo hacen muchísimo más impersonal. Por más de que haya un cineasta que exprese un mundo interior y obsesiones personales, el realizar una película está tan ligada a actividades que no tienen nada que ver con la creación intelectual, digamos, o la creatividad, sino con las cosas prácticas, de resolver administrativamente un rodaje, y después de estar sujeto a un mercado, lo hacen completamente distinto. En cambio, la poesía para mí es una cosa muchísimo más personal. Es en lo que realmente trabajo, queriendo hacer lo que yo quiero hacer. En el cine está un poco en manos de lo que se tiene que hacer por razones que son ajenas a mí. Pero tú le ves posibilidades de supervivencia a la poesía en un mundo que va en camino de la tecnologización total. Sí, yo creo que sí, pero siempre en un círculo limitado. Siempre he pensado que la poesía inevitablemente va a estar limitada a un círculo de lectores que tienen que formarse dentro de la poesía. La poesía es algo que necesita una especie de preparación por parte del lector para poder entrar en ella, por más que la poesía pretenda, creo, utilizar un lenguaje que no sea erudito, que no sea rebuscado, que sea cotidiano, que sea coloquial. La misma estructura de un poema, el escribir las cosas en verso, el tener un ritmo que cumplir, el usar imágenes, metáforas, siempre circunscriben al público receptor, digamos. Entonces, yo creo que sí va a subsistir, pero como ha venido subsistiendo dentro de un público limitado, no como el cine, obviamente, que es, como dices tú, un medio masivo, ¿no? ¿No te molesta esta situación de la poesía como arte que solo consume una minoría? No, creo que no. No creo que el valor de algo esté en función de la cantidad de gente que lo lea. Como no creo que el valor de un cuadro, por ejemplo, esté en función de la cantidad de gente que lo mire. Mientras más gente lo mire y más gente pueda gozar con él, obviamente que es mejor. El artista se sentirá tal vez relativamente más contento.
pero si encuentra una correspondencia, el poema como el cuadro, encuentra una correspondencia con tres personas que viven intensamente el poema o el cuadro, o encuentra con 1 millón, creo que la satisfacción podría ser la misma para quien lo ha escrito, creo. De la obra poética más reciente de Augusto Tamayo San Román, escuchemos Nocturno. La inocente luna que no hace nada pero brilla. Francis Thompson. Si diáspora es la tuya, febril, ausente, imaginaria, y no aguarda tu cuerpo reposo o cautiverio, si en ti la tibia luz se aletarga entristecida, simulacro de pasión, desprovista de deseo, y sin embargo cumples tu razón de espejo, si sabes del horror artífice que causas, ola perpetua de ceniza encendida, que henchida de desprecio te ensañas con nosotros, ¿de qué sirve el amor que te tenemos? ¿De qué la larga apología consagrada por el tiempo? Si tú, hirsuta como un mono, de copa en copa negra de árboles oscuros, te deslizas, muerdes, hincas el diente de la conciencia en la garganta. Si para ti toda alma, todo objeto, no es sino destello, minuto apenas, grano de sal que se desangra frente a ti y cuenta solo como lengua, lengua de fuego descendido, sobre orbe paralelo en bendición ajena, donde entre tus rocas anidará el cuervo del afán su incienso, el ojo puesto, la mano asida del poeta. Si sobre tu piel terrosa no hay ni ha habido hasta hoy cadáver, polvo humano, sangre, grito de libertad o furia derramada, ni torrente de amor, ni odio que alimente dinámico tu andamiaje escondido, ni fuerza en pugna, ni contradicción, ni anhelo, ni derrota, ¿por qué, como ojo purulento, en actitud hipnótica, ambulante, no nos dejas dormir, la cabeza de hinojos, la propia estación, la paz del alma? Si como caballo blanco giratorio en circo citadino, te sigue el spotlight de tu propia simpleza, o la luz inaudita de un furioso sol que nos usa de escudo, aquella modestia de los cuartos menguantes, o los más humanos perfiles de tus sombras, ¿con qué objeto atenuar la vanidad, si sabemos que el único espectáculo que de veras nos mueve y nos hace temblar es tu círculo perfecto? Si para alcanzar tu cielo nos ofreces el limbo de los brazos caídos, del corazón adormilado y ciego, del palpitar quedo y casi neutro, del cada cual abandonado, en comunión tan solo de sueño, de trabajo y deseo, mientras que tú, ahí, colgada en la pared opuesta, te ríes inclemente. Si de conspicuo poder haces derroche, y sin embargo al parecer te basta el cerco cotidiano para ofrecer tu luz reflejo, ¿cómo saber qué turbio razonar, qué consejo, qué doctrina impávida y feudal activa tu andar inmóvil? Demonio, ave, jarro, hielo, cabellera de león, jiba del camello de Vasari, guitarra, espuma, luna, que en inocencia brillas. Audio y sonomontaje, Daniel Martínez. Locución, Percy Treyes. Libretos y realización, José Antonio Mazzotti. Dirección general, Rosy Mendró. Fue un programa producido por el CETUC.